hermanos, muchos fieles perciben hoy una cierta división dentro de la iglesia. Pareciera una polarización entre tradicionales y modernistas. ¿Existe eso? ¿Cree que es una crisis real o una percepción exagerada? Bueno, vamos a ver, esa crisis real existe, ¿eh? Existe, o sea, negarla sería estar de espaldas a la realidad, ¿no? Creo que también en buena medida, también eso está exponencialmente inflado, ¿no? Por el factor Internet, ¿eh? Que el factor Internet pues, hace en buena medida que ciertas cosas que pueden ser en sí, tener una dimensión minúscula, pues el factor Internet las extrapola, ¿eh? Pues por ejemplo, ¿no? Pues me encontré yo recientemente con un vídeo con motivo de la visita del Papa a España, un vídeo con afirmaciones disparatadas, ¿no? Disparatadas sobre que el Papa es el anticristo y que, bueno, pero yo dije, pero este vídeo, ¿cómo tiene todas estas decenas de miles o cientos de miles de visitas? Y, decía, y te parece eso increíble, ¿no? Y tuve la paciencia de someterme a una prueba, ¿no? A una prueba de paciencia y de escuchar los primeros 5 minutos del vídeo para ver qué es lo que decía. Y comienza diciendo, bueno, nadie se ha dado cuenta de que León XIV ha llegado a España el día 6 del 26 y que la visita ha durado 6 días y que este es un signo del anticristo. Y decía, madre mía de mi alma. O sea, a ver, quiero decir que el factor Internet puede hacer que unas ideas que son excéntricas tengan un impacto que es desproporcionado, ¿eh? Desproporcionado. Esto por una parte. El factor Internet extrapola las cosas, ¿no? Luego también hay que decir que bueno, pues que esa lucha, ¿no? He puesto un ejemplo el más extremo, obviamente, ¿no? Pero esa lucha entre interpretación modernista y tradicionalista, a ver, no tiene más que una forma de solución, que es la fidelidad al magisterio en su integridad, ¿eh? El conocimiento del magisterio y la fidelidad al magisterio en su integridad. Y para eso tenemos un instrumento que es maravilloso, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver, creo que es el gran regalo del pontificado, ¿no? De San Juan Pablo II. Es un regalo, entonces ahí yo creo que tenemos que vivir pegados a la fe, pegados a la fe, para que la adhesión al magisterio esté por encima de nuestras ideologías. Porque aquí lo malo de esas confrontaciones de tradicionalistas y modernistas es que tienen mucho de ideología, pueden tener mucho de ideología. Y tenemos que tener la capacidad de purificar esas visiones e ir pegados al magisterio, pegados a la escritura, al magisterio. También cuando digo pegados al magisterio, es pegados a los padres de la Iglesia, a la lectura de la patrología, ¿no? A la lectura patrística de los primeros siglos en la época de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, sí, es cierto que esa confrontación existe y creo que tiene pues por una parte, por lo que al modernismo se refiere, pues por ejemplo, lo vimos perfectamente reflejado en lo que ha pasado en Alemania. Quizás sea un poco el máximo exponente, ¿no? La pretensión de que la ideología de este mundo, la mundanidad, sea un lugar del que nosotros tengamos que inspirarnos, ¿no? Para entender cuál es lo que Dios quiere decirnos hoy en día. Si yo resulta que en vez de entender que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, digo, como han dicho, como han pretendido decir, ¿no? En la crisis de Alemania, que que el pensamiento del mundo es también inspirador para nosotros, ¿eh? Es inspirador de la revelación de Dios, entonces, claro, estamos muertos, ¿eh? Claro, eso es, o sea, el pretender que el pensamiento mundano llegue a ser parte de la inspiración de la revelación de Dios, estamos perdidos, ¿eh? Entonces, esa tendencia modernista existe y la única respuesta posible es
lo que dice San Pablo, Romanos 12:2, y no os ajustéis a este mundo, sino al contrario, transformaos por la renovación de la mente. O sea, es decir, tenemos que resistir a la mundanidad y no tomar la mundanidad como inspiración de nuestro pensamiento, ¿no? Y discernir lo que es conforme pues, al Espíritu de Dios y lo que es contrario. Bueno, porque es cierto que también el reino de Dios se abre paso en este mundo, pero no sin muchas contradicciones. Y hay que saber qué es reino de Dios y qué es la mundanidad contraria a ese reino de Dios. Y para eso está el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y con respecto al mundo tradicionalista, bueno, pasa que yo la verdad es que la palabra, quizás no, o sea, todos tenemos que ser, ¿no?, amantes de la tradición de la Iglesia. Quizás cuando le decimos tradicionalismo, parece que ese ismo añade algo que deforma, ¿no?, lo que es el amor a la santa tradición, Entonces yo creo que ahí existe también muchas veces una confusión entre lo que es verdaderamente lo que dice el magisterio de lo que es el apego a las formas. Pueden existir un apego a las formas, Por ejemplo, yo muchas veces he puesto el ejemplo de que, claro, cuando la Iglesia, ¿no?, cuando Benedicto XVI pues permitió la celebración del Vetus Ordo, ¿no?, de la liturgia, ¿no?, de la liturgia antes de la reforma de Juan XXIII, etcétera. A ver, estaba de alguna manera con ello subrayando la importancia de que hay una continuidad y no una discontinuidad y no una ruptura en la tradición de la Iglesia. Ahora, si alguno ahora pretende, sin embargo, decir, vamos a dejar, ¿no?, el Novus Ordo, la liturgia actual, y vamos a volver a la anterior, a ver, obviamente estamos negando que el Espíritu continúa actuando en el seno de la Iglesia, y no solamente actuó en un tiempo determinado, sino que continúa actuando actualmente, ¿no? Y en el Concilio Vaticano II y en toda la normativa posterior en la vida de la Iglesia. Entonces, claro, de alguna manera, esa interpretación tradicionalista que afirma, ¿no?, que la liturgia actual es menos fiel o incluso es menos valedera, es menos válida, menos valiosa que la liturgia anterior. A ver, obviamente, entonces ahí hemos perdido l'oremus. Hemos perdido l'oremus porque es como si hubiésemos olvidado que el Espíritu Santo sigue actuando a lo largo de todo, ¿no?, de todo el devenir de la vida de la Iglesia. Por eso, sí, puede existir, ¿no?, un choque entre tradicionalismos entendidos así, ¿no?, y modernismos entendidos de ese otro modo, pero creo que nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe sin dejarnos engañar pues por interpretaciones que creo que tienen mucho más de ideológicas que de fruto de la lectura de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia.